Bienvenidos al vídeo donde explicaremos la teoría del tema de reacciones químicas. Este tema normalmente lo podemos dividir en dos partes. La primera de ellas sería la que abarca desde el punto 1 hasta el punto 5, donde trataremos las reacciones químicas en general, sin concretar ningún tipo específico de reacción. Y luego en la segunda parte ya veríamos algunas reacciones concretas, como pueden ser las reacciones ácido-base, las reacciones de combustión o las de oxidación. Una reacción química va a ser la transformación de una o más sustancias en otras sustancias distintas. Aquí, por ejemplo, tenemos que el hidrógeno, cuando se junta con el cloro bajo ciertas condiciones, se produce una transformación de estas dos sustancias en una completamente nueva, que es el cloruro de hidrógeno. Como podemos ver, estas dos sustancias que tienen una fórmula química concreta, H2O y Cl2, se van a transformar en sustancias cuya fórmula química es distinta, HCl. Esto de aquí representa la evaporación del agua. Aquí tenemos agua en estado líquido a la que le vamos a aplicar una cantidad de calor y se va a transformar en agua en estado gaseoso. La sustancia se encuentra en estados diferentes con propiedades diferentes, pero sus átomos siguen siendo los mismos. Están en la misma proporción y la sustancia en realidad no ha cambiado. Por este motivo, este proceso no sería una reacción química. En lugar sería lo que llamamos un cambio físico. Recordad que las reacciones químicas siempre van a implicar una transformación, ¿vale? No tiene por qué ser siempre de dos sustancias al inicio para una sustancia al final. También puede ser al contrario. Una única sustancia puede descomponerse en varias. A la sustancia que tenemos antes de que se produzca la reacción les llamamos reactivos. Se les llama así porque son las que reaccionan. Y luego la que obtenemos tras el transcurso de la reacción son los productos, que se le llaman así porque es lo que se produce, ¿vale? Lo que reacciona, reactivo, y lo que se produce, producto. Otra cosa que hay que tener en cuenta aquí en una reacción es que realmente, aunque haya una transformación de sustancias, lo único que ocurre es que los átomos cambian de sitio. No se producen sustancias nuevas de la nada y las sustancias que teníamos al principio tampoco pueden desaparecer. Es decir, aquí tenemos una serie de átomos de hidrógeno y unos átomos de cloro que al final cambiarán de lugar para formar el cloruro de hidrógeno. Entonces, si miramos a esta expresión de aquí, vemos que algo no cuadra, porque tenemos dos átomos de hidrógeno, dos átomos de cloro, pero aquí solo tenemos uno de cada uno. Es decir, ¿a dónde ha ido a parar el hidrógeno y el cloro que falta? No puede desaparecer. Tienen que intervenir todos en la reacción química. Eso quiere decir que si reacciona una molécula de hidrógeno y una de cloro, tendrán que formarse dos moléculas de cloruro de hidrógeno, para que así haya tanto dos átomos de hidrógeno antes y después de la reacción, y dos átomos de cloro antes y después, ¿vale? Recordad que esta flecha que dibujamos aquí representa el transcurso de la reacción. Lo que hay antes va a ser los reactivos y lo que hay después los productos. Puede ocurrir a veces que veamos dos flechas en las dos direcciones. ¿Qué significa esto? Significa que la reacción puede transcurrir en ambos sentidos y normalmente transcurrirá de un sentido a otro constantemente hasta que se alcance un equilibrio. Pero bueno, eso es otra historia. No hay mucho más que decir sobre la introducción a las reacciones químicas. Sí que mencionar que una reacción química suele tener alguna característica distintiva que hace que podamos detectar que se ha producido una reacción, como por ejemplo la liberación de un gas. Cuando mezclamos, por ejemplo, ácido sulfúrico con hierro, se produce un burbujeo, un gas, que viene a ser el hidrógeno que se ha formado tras la reacción, ¿vale? Voy a escribirlo aquí para que podáis verlo. Esta sería la reacción que se produce cuando añadimos ácido sulfúrico al hierro. Como veis, se produce aquí sulfato de hierro y hidrógeno gaseoso. Este hidrógeno es el que va a producir ese burbujeo en la disolución de ácido sulfúrico. Otra característica que podemos notar cuando se produce una reacción química es el cambio de color o la aparición del mismo, como ocurre, por ejemplo, en la reacción del yoduro de potasio con el nitrato de plomo. En este caso tenemos aquí dos sales disueltas en agua, que son el nitrato de plomo y el yoduro de potasio, que son incoloras. Sin embargo, cuando se produce la reacción química, se forma yoduro de plomo que no es soluble en agua y que además
la tiñe de un característico color amarillo anaranjado. Incluso algunas veces se puede producir luz a partir de una reacción química, que es lo que ocurre cuando quemamos magnesio. El magnesio reacciona con oxígeno, formando óxido de magnesio, y en esta reacción química se libera una gran cantidad de energía en forma de luz blanca. Una luz blanca bastante cegadora. De hecho, las antiguas cámaras de fotos, el flash lo utilizaban con magnesio. Cuando se hacía una fotografía se quemaba una pequeña cantidad de magnesio y esa reacción era la que producía el flash para realizar la foto. Aunque no siempre es evidente la aparición de sustancias cuando transcurre una reacción química, hay otros casos en los que sí se puede apreciar esa aparición, como ocurre por ejemplo en las oxidaciones. Si tomamos por ejemplo la oxidación del hierro, podemos comprobar que aparece esta sustancia de aquí, que como no está en disolución, se puede ver bastante bien. Se distingue como una especie de polvo de color marrón. Por último, otra consecuencia que puede venir de una reacción química y que permite identificarla como tal es la absorción o liberación de energía, como ocurriría por ejemplo en una reacción de combustión, como puede ser la combustión del metano. Cuando el metano se quema, reacciona con oxígeno, se forma CO2 y agua, y a esta reacción le corresponde una liberación de energía. Esta energía es la que permite, por ejemplo, que el motor de un coche se ponga en movimiento. La gasolina, que es un compuesto orgánico con átomos de carbono e hidrógeno, se transforma en CO2 liberando agua y una cantidad de energía que puede utilizarse para la obtención de trabajo mecánico. La ecuación química no es más que la forma que tenemos de representar la reacción. Normalmente la ecuación que se suele utilizar es la más básica de todas. En ella lo que vamos a poner son las distintas sustancias que reaccionan con sus correspondientes coeficientes estequiométricos. Luego, otra que también es muy común usar es una versión más detallada en la que incluimos los estados de agregación de las sustancias. En este caso, todas las sustancias que intervienen en la reacción son gases. Para que tengáis claro cuáles son los distintos grados de los distintos estados de agregación que puede haber, los voy a poner aquí. Los estados S, L y G son sólidos, líquidos y gaseosos. Y luego tenemos AC, que significa acuoso. ¿Y qué quiere decir acuoso? Pues que la sustancia se encuentra disuelta en agua. Esto es muy importante porque muchas veces las reacciones químicas se producen en medio acuoso. Y los datos que vamos a manejar sobre las cantidades de los reactivos o productos vienen en función de la concentración que tienen en el agua. Por lo tanto, es muy importante saber cuándo una sustancia es sólida, es decir, precipita en el medio líquido de la reacción, cuando está en estado líquido, que quiere decir que se encuentra como un líquido en el medio pero sin estar disuelto, o acuoso, que sería en el caso de que está disuelto en el medio de reacción. Y luego ya por último, la forma completa de poner una ecuación química es, además de todo lo anterior, añadir una serie de datos que son el catalizador en el caso de que sea necesario utilizar uno. En este caso de aquí, la reacción se cataliza utilizando hierro, por lo que se tiene que indicar condiciones de temperatura y presión y además la entalpía de reacción. Ya hablaremos más adelante de la entalpía, pero para adelantaros un poco, la entalpía de reacción viene a ser el calor que necesita la reacción química o que se libera cuando se produce. En este caso, una entalpía negativa quiere decir que esta reacción va a liberar calor. Bien, aquí un pequeño recordatorio. En una reacción química ya sabemos que los átomos que forman los reactivos van a reorganizarse formando así los productos. Es decir, en este caso tenemos aquí dos átomos de oxígeno que se separarán, como vemos aquí quedan separados, y luego estos dos átomos de hidrógeno se van a juntar a uno de los oxígenos y los otros dos se van a juntar al otro. Sería una forma poco ortodoxa de explicar cómo es el mecanismo de esta reacción, pero más o menos se entiende. Bien, cuando hablamos de cinética química nos referimos a la velocidad a la que transcurre una reacción. La velocidad a la que transcurre una reacción es fundamental, ¿vale? Es un concepto muy importante y muy estudiado, siempre lo digo, en las industrias y en los laboratorios, porque la velocidad básicamente nos va a determinar la eficacia a la hora de, por ejemplo, obtener un producto o frenar ciertas reacciones que no nos interesan.
Hay reacciones químicas que son de un interés bastante alto, pero que son muy lentas. Por lo tanto, se hace fundamental buscar formas de acelerar esas reacciones. De hecho, una de las variables utilizadas para diseñar los reactores químicos industriales donde se producen estas reacciones es el tiempo que tarda los reactivos en pasar a productos. Cuanto mayor sea el tiempo, más grande tendrá que ser el reactor. En algunos casos, si no se alcanzan ciertas condiciones, como una cierta presión o temperatura, la reacción ni siquiera se produce. Pero ¿qué es realmente la velocidad de la reacción química y cómo podemos hacer que vaya más alta o más baja? Para entender en qué consiste exactamente la velocidad de la reacción química, tenemos que hablar primero de la teoría de colisión. La primera de ellas, aumentando la concentración de reactivo. Cuando hablamos de concentración de reactivo, nos referimos a la cantidad de moléculas de los reactivos entre el espacio donde ocurre la reacción. Un medio de reacción en las que la concentración de reactivos sea muy alta, las partículas de los reactivos van a estar muy juntas, van a ocupar todo el espacio disponible y esto lógicamente va a hacer que haya más choques, que a su vez dará lugar a más choques eficaces. Por lo tanto, disminuir el espacio en el que se encuentran los reactivos hace que la velocidad sea más rápida. Esto se puede conseguir o bien añadiendo reactivo adicional o disminuyendo el espacio en el que se produce la reacción. A la inversa ocurre lo mismo. Modificando la concentración de los productos se puede alterar la velocidad. En este caso ocurre al contrario. Cuanto mayor sea la concentración de los productos, más choques en contra de la reacción se producirán y más difícil será que los reactivos se transformen en productos. Y a la inversa. Por lo tanto, en el caso de los productos ocurre al contrario. Imaginaos que vamos a encender una hoguera. ¿Cómo arderá más fácilmente? ¿Si cogemos un tronco muy grande o si ese tronco grande lo partimos en troncos más pequeños? Será en el segundo caso, ¿verdad? Esto es porque hay más superficie de contacto, es decir, hay más sitio por donde las moléculas de oxígeno pueden chocar con las partículas que forman la madera. Al haber más sitio, hay más choques y por lo tanto más choques igual a más velocidad. Por supuesto, aumentar la temperatura también hará que la reacción química sea más rápida. ¿Por qué? Porque la temperatura es una medida de la energía y la velocidad a la que se mueven las partículas. Más temperatura, las partículas se mueven con más energía, más choques eficaces. Por lo tanto, mayor velocidad. Y por último tenemos el uso de los catalizadores. Un catalizador es simplemente una sustancia que hace que la reacción vaya más rápida. Además, tiene una serie de características muy peculiares. La primera de ellas es que no se gasta. Puede perder su capacidad de catalizar, pero no se llega a consumir. Y en la mayoría de los casos, incluso aunque pierda la capacidad de catálisis, la puede recuperar. Por lo tanto, los catalizadores son de uso indefinido. Por otra parte, los catalizadores son muy específicos. Cada reacción química necesita un catalizador diferente. Y muchas veces puede ocurrir que varios reactivos puedan producir distintas reacciones químicas y el uso de un catalizador adecuado permite elegir la reacción que queramos que se produce. Pero ahora bien, ¿cómo puede un catalizador hacer que la reacción cambie? No vamos a entrar en detalles demasiado profundos, pero vamos a irnos a lo básico. Como ya sabéis, para que un choque sea eficaz, tiene que llevar cierta energía. Esa energía se conoce como energía de activación. Cuando un choque tiene una energía mayor que esa activación, se produce reacción y en caso contrario no se produce. Lo que hace un catalizador simplemente es disminuir la energía de activación, es decir, un catalizador lo que va a hacer es que la energía que tenga que tener las partículas para que al chocar formen reacción sea menor a la que tendrían si no estuviese presente el catalizador. Esto lo podemos ver muy bien con una de las gráficas de entalpía de reacciones químicas. En esta gráfica podemos ver la evolución de la energía durante el transcurso de la reacción. Los reactivos en este caso se encuentran a una energía baja y los productos a una energía más alta. Eso quiere decir que para que la reacción se produzca hay que aportar energía. Pero si os fijáis, aquí arriba hay un pico. Este pico es la energía de activación. Cuando dos partículas chocan con una energía por debajo de este valor, la reacción no se produce. Y cuando choca por encima de este valor, sí se produce. El catalizador lo que hace es bajar esta curva, ¿vale? Es decir, la de color azul sería la energía sin usar catalizador y la naranja con el catalizador. Al bajar la energía de activación hace que el número de choques eficaces sea mayor. Sin catalizador solo serían eficaces los que ocurran desde aquí en adelante. En cambio, con catalizador, los que hay en esta zona
también son eficaces, por lo tanto aumenta la velocidad. Por otra parte, existen también catalizadores opuestos, más conocidos como inhibidores, que lo que hacen es lo contrario, ralentizan la reacción química a base de aumentar la energía de activación. Es decir, si ponemos un inhibidor, la curva de energía sería así. Sería más alta que si no estuviera, por lo tanto, la energía de activación va a ser mayor y solo los choques que se produzcan desde esta energía en adelante van a ser los eficaces. Algunos de los ejemplos más comunes son las enzimas que se encuentran en nuestro cuerpo y aceleran, en muchos casos incluso hacen posible que se produzcan las reacciones químicas de nuestro cuerpo, o también los catalizadores de los coches. Los coches, los de combustión térmica, producen una serie de gases, los óxidos de nitrógeno, que son muy contaminantes para la atmósfera. ¿Qué es lo que se hace? Pues que dentro del coche se le hace reaccionar con otro reactivo para que se convierta en un óxido distinto menos contaminante. Pero esta reacción es muy lenta, entonces normalmente el óxido de nitrógeno saldría por el tubo de escape sin que se le diera tiempo a reaccionar. Por eso a los coches se les añade un catalizador. Seguramente habréis oído hablar de los catalizadores de los coches. Pues la función del catalizador del coche es hacer que esa reacción sea rápida y por lo tanto los óxidos de nitrógeno puedan convertirse en otros óxidos menos perjudiciales a tiempo antes de salir por el tubo de escape. En el caso de que un coche no tuviese el catalizador, estaríamos hablando de una emisión de humos bastante importante. Justo ahora vendría el apartado 4. Ya entra en la parte más práctica del tema, la parte de los cálculos, de los problemas, por eso me gustaría dedicarle un vídeo aparte y de momento dejar el tema hasta aquí para que tengáis lo que es la introducción puramente teórica de lo que son las reacciones químicas. Después de ver la cantidad de sustancia y los cálculos estequiométricos, comentaremos también la entalpía de reacción y luego más tarde dedicaré otro vídeo a las reacciones de especial interés, que van a ser principalmente combustión, ácido-base, síntesis y oxidación. Y aquí nos despedimos. Ya sabéis, si os ha servido de algo, os ha gustado, darle like, comentar, compartir, en fin, todas esas cosas. No quiero daros la chapa de siempre. Adiós.